Hola, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia del Planetario de Cancún, Cayoc, a la Noche de las Estrellas y a todos los que nos siguen a través de las redes de la red de planetarios, a través de Facebook. Hoy tenemos el honor de escuchar al doctor Arturo Fernández y Guillermo Tejeda, a los doctores, y para ello mi compañera Emilede Velarde, coordinadora de la Noche de las Estrellas, y yo, Tania Martínez, astrónoma del Planetario de Cancún, vamos a ser las honradas anfitrionas. No quiero dejar de mencionar que para que esto sea posible, tuvimos el apoyo del doctor Raúl Mojica. Él siempre hace todo lo que sea posible para que se pueda divulgar la ciencia. ¿Cómo están todos? Emi, doctores. Hola, Tania. Te cedo la palabra, Emi, y ahorita después leemos las reseñas, ¿sale? Bien, muchas gracias. Gracias a los planetarios, a la red de planetarios del estado de Quintana Roo, que tan amablemente han estado colaborando con la Noche de las Estrellas durante los últimos meses. Agradecemos muchísimo la presencia del doctor Arturo y del doctor Guillermo Tejeda, que han aceptado estar aquí, como bien lo comentas. También al doc Mujica, que siempre está atrás, ¿no? Haciendo cosas imparable para la divulgación. También damos la más cordial bienvenida a todos los astrónomos aficionados que espero nos estén viendo por ahí y dándole retransmisión a esta charla, a esta plática. Gracias a las personas que se están sumando a estas transmisiones. Quédense con nosotros, les va a gustar y vamos a estar sacando contenido desde los planetarios y desde la Noche de las Estrellas. Y bueno, no les quitemos más tiempo a los doctores. Tania, adelante. Voy a leer la reseña primero del doctor Arturo Fernández. El doctor Arturo Fernández Telles es pionero de la física elemental de altas energías en la UAP. Se ha especializado en el estudio de la física de partículas elementales y la física de astropartículas. Participa en experimentos de alta relevancia científica y es investigador asociado del CERN, el laboratorio de partículas más importante del mundo. Funge como responsable del detector de rayos cósmicos acorde del experimento ALICE, LHC. Es miembro del Sistema de Ciencias, la American Physical Society y otras organizaciones científicas. Es coautor de más de 300 publicaciones científicas con más de 5,000 citas y tiene 2 patentes con registro. Por su labor como asesor de tesis de estudiantes de licenciatura y posgrado. El doctor Fernández ha creado una generación de jóvenes científicos que tienen una destacada labor a nivel nacional e internacional. Todo un honor, doctor. Muchas gracias, Tania. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí. Ok. ¿Voy a iniciar o...? Sí, Doc, si nos comparte por favor su pantalla para arrancar. Ok. Voy a ¿sí ven la presentación? No, aún no, doctor. Creo que... sí, ya. Ya debe estar. Ya debe estar ahí. Sí, ya la vemos. Ok. Muy bien. Entonces, pues el doctor Raúl Mujica y el grupo de colegas de Cancún nos invitaron a platicar con ustedes sobre un poco de física, en particular de la física de partículas elementales y el piano cósmico. Vamos a mostrarles, vamos a tratar de convencerlos de que este es un trabajo multidisciplinario e interinstitucional, además de ser multinacional. Vamos a dividir esta conversación, esta plática, en 2 partes. La primera la daré yo
en donde hablaré sobre lo que es la física de las partículas elementales, y el doctor Guillermo Tejeda Muñoz, tanto él como yo, somos profesores investigadores de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP, y pues empezamos. Vamos a discutir, como les comenté, lo que son las partículas elementales, las fuerzas fundamentales que actúan sobre estos objetos diminutos, que son los bloques que componen a todo el universo. Y como ejemplo de lo que es un trabajo multidisciplinario, vamos a ver cómo la disciplina de las altas energías, la física de las altas energías, se asocian mucho con muchas áreas, de muchas formas, y vamos a mostrar esta correlación, ejemplificando cómo la física de altas energías se involucra en la física médica y tiene también una parte muy importante de divulgación científica, que lo vamos a ejemplificar con el piano cósmico. Y luego al final, Guillermo y yo vamos a hacer algunos comentarios finales. Entonces, empezamos siempre ese tipo de pláticas. Se inician planteando el hecho de que el hombre, ser humano, esta especie que habita el planeta Tierra desde hace varios millones de años, ha tenido una cualidad muy distintiva, la curiosidad. No solamente nos ponemos a tratar de querer entender cómo funcionan las cosas, por qué llueve, por qué están estrellas, objetos en el cielo como el Sol, como algunos astros, y todo. O sea, la curiosidad humana es un distintivo de nuestra especie como animales que habitamos la Tierra. Entonces, eso es lo que nos distingue como seres vivos de todos los que habitan este planeta Tierra. Y la pregunta más obvia o más clara es el planteamiento de dónde venimos cuando alzamos la vista y vemos esta inmensidad de puntos luminosos, ¿sí? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué nos forma? ¿Y qué orden, qué reglas seguimos, la naturaleza sigue para que las cosas funcionen como lo estamos observando, como lo estamos viendo? Entonces, esas son preguntas que nos hacemos, y desde que el hombre tiene registro de su estancia en la Tierra, pues hay actividades que tratan de responder a estas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿De qué estamos hechos? ¿Cuáles son las fuerzas que nos gobiernan? Entonces, y ya también, obviamente, ¿hacia dónde vamos? ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál va a ser nuestro fin? ¿Sí? Y también algo que revoluciona todo esto. ¿Qué es lo que existe pero no vemos? Entonces, eso es algo que nos planteamos los hombres de la especie humana, y como objeto, como sistema observador, pues son nuestros ojos, ¿sí? Nuestros ojos, nuestros sentidos, y veamos, por ejemplo, cosas tan extraordinarias como esta coleta que anida un mechón de cabello, donde aquí vemos un montón, cientos y cientos de hilos de cabello humano, ¿sí? Nuestro ojo puede ver eso y puede intentar contar, ver esta figura tan interesante, o tratar de entender
y explicar qué es lo que vemos ahí en el cielo, ¿sí? Y de esta inmensidad uno puede distinguir un punto que es precisamente nuestro planeta Tierra. ¿Es esto suficiente? Nuestros ojos, nuestros sensores naturales son suficientes para satisfacer la curiosidad humana? Pues no. Sucede que el hombre ha hecho instrumentos de observación que a lo largo del tiempo se han ido mejorando y uno construye aparatos de observación, ¿sí? Como los telescopios, como los microscopios, ¿sí? Intenta explicar cosas como, por ejemplo, la curvatura de la Tierra, que como seguramente ustedes saben, ya en la época de los griegos se planteó la posibilidad de medir la curvatura de la Tierra con métodos muy rudimentarios, pero bastante precisos. Y así se ha venido estudiando la naturaleza hasta llegar ahí en el siglo XVII con la monumental obra de Isaac Newton, Sir Isaac Newton, que escribió Los Principios de Matemática, que trató de explicar la física de ese momento y durante muchos años, centurias, era el libro que explicaba la naturaleza. Luego vinieron aparatos, instrumentos más precisos, más sofisticados, como el creado por Galileo, que nos permitió distinguir con mucha precisión los planetas como Júpiter y sus lunas, ¿sí? Y que llevó a estas cuestiones tan controversiales como decir que definitivamente la Tierra no era el centro del universo, y además que se movía. Entonces aquí se provocaron muchas controversias que llevaron a cuestiones casi trágicas para la vida de Galileo, por ejemplo. Con el devenir del tiempo se han mejorado los instrumentos de observación hasta llegar a esta maravilla de tecnología hecha por el ser humano, que es el telescopio Hubble, que es un objeto que da vueltas a la Tierra, un satélite artificial que observa permanentemente el cosmos y que nos permite tener estas figuras, estas imágenes de astros, de galaxias que pues maravillan al ser humano y que han sido y que han llevado a la tecnología a situaciones tan extremas como, por ejemplo, descubrir hace menos de 5 años, en el 2013, descubrir que realmente existen las ondas gravitacionales producidas por una colisión de hoyos negros. Esto que estoy diciendo en tan pocas palabras y en poco tiempo ha llevado siglos y mucho trabajo de perfeccionamiento de los instrumentos de observación. Entonces, nosotros sabemos ya algunas cosas de lo que nos rodea. Hemos desentrañado algunos de los secretos de la naturaleza, pero falta mucho por saber. Y hasta aquí he hablado de lo que se ve, ¿sí? Que se ve a lo lejos, que se ve cuando queremos escudriñar el universo. Y también la curiosidad humana ha invertido el punto de observación y también ha intentado saber de qué estamos hechos, ¿sí? Cuáles son los constituyentes, cuáles son las partes fundamentales de la materia. ¿Sí? Y, por lo tanto, se han construido microscopios que permiten medir con mucha precisión, por ejemplo, el grosor de un cabello, ¿sí? Más con instrumentos más sofisticados, como
los microscopios electrónicos que nos permiten conocer y ver la forma de organismos microscópicos, organismos celulares muy, muy pequeños, y hasta llegar a la joya de la corona en el área de la física de partículas, que es la construcción del gran colisionador de hadrones, que nos permite ver las partes más diminutas que el hombre conoce, ¿sí? Por diminuto quiere decir objetos que tienen dimensiones del orden de 10 a lo menos 18 metros, ¿sí? Mucho menos que micras, mucho menos que nanómetros, mucho menos que el tamaño de los átomos, y que nos han permitido hacer observaciones extraordinarias. ¿Qué hemos aprendido? Pues que tenemos planetas, que formamos parte de un sistema solar, que nuestro sistema solar forma parte de una galaxia llamada la Vía Láctea, que seguramente hubo un inicio y que a partir de una gran explosión y un proceso de generación abrupta de la materia, con el paso del tiempo, después de prácticamente 14 billones de años, 14.000 años, 14.000 millones de años, el universo se encuentra en esta etapa de su evolución. Entonces, nosotros, con el paso del tiempo, hemos podido medir, estudiar objetos celulares, ¿sí? Lo que componen a las células, que son moléculas, las cuales están compuestas de átomos, ¿sí? Y que estos átomos están compuestos de una nova electrónica y un núcleo atómico, en donde en el interior del núcleo atómico tenemos protones y neutrones, y ellos a su vez, los protones, los neutrones y otros objetos nucleares que viven en el núcleo del átomo, están compuestos de quarks. Entonces, nosotros en el área de la física de las partículas elementales hemos construido, hemos entendido que hay una nueva tabla de elementos diferente a la tabla de átomos de Mendeleev, que en lugar de ser ciento y tantos elementos, son una colección de 6 quarks, 6 leptones y unos objetos llamados los portadores de las interacciones fundamentales, que son los gluones, si nos referimos a las interacciones nucleares fuertes, los fotones, si nos referimos a las interacciones electromagnéticas, los bosones, objetos con spin 1, que son los bosones Z y W, que portan la interacción que llamamos la interacción nuclear débil. Entonces, eso es lo que sabemos nosotros como físicos de partículas. Dedicamos toda nuestro trabajo, toda nuestra vida a estudiar tanto las partículas elementales como los portadores de las interacciones fundamentales que generan la dinámica de estos objetos y que son los componentes fundamentales de la materia, ¿sí? Entonces, lo último que el gran descubrimiento más reciente que se ha conocido con estos instrumentos, como el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, es haber explicado cómo es que los objetos elementales obtienen masa, ¿sí? Y esto se debió gracias a una teoría, a una propuesta teórica que ahí en los años 60 del siglo pasado, 1964 para ser más precisos, Peter Higgs y colaboradores,
plantearon una forma de explicar por qué los electrones, los quarks, las partículas mu, las partículas tau, tienen masa. ¿Por qué tienen masa? ¿Sí? Este señor Higgs, junto con algunos otros, explicaron que se debe al rompimiento espontáneo de una simetría muy fundamental, la llamada simetría quiral, y que al romperse, al perderse esta simetría, aparece la masa de las partículas y además un objeto muy particular llamado un bosón neutro, carga eléctrica neutra, con spin cero, un bosón escalar, que fue bautizado con el nombre de este señor, el bosón de Higgs. ¿Sí? Y ya más particularmente, más técnicamente, no se llama el bosón de Higgs, sino el bosón de Broad, Englert y Higgs. Broad y Englert, dos científicos belgas, prácticamente al mismo tiempo que Peter Higgs, escocés, publicaron dos artículos que explican cómo es que una partícula elemental, para moverse en el espacio, debe vencer una especie de fuerza que es la presencia del campo de Higgs, y que mientras más grande, mientras más masa tienen las partículas, más resistencia tienen al campo de Higgs, y por lo tanto decimos que tienen una mayor masa. Entonces, eso fue una idea genial, una idea muy revolucionaria, y que llevó a que tanto Englert como Higgs obtuvieran el Premio Nobel de Física en el 2014, y fue la coronación de un esfuerzo muy, muy grande que, como digo, se inició en los años 40, 50 del siglo pasado, hasta lo que tenemos hoy en día. Este es una imagen de una región que está en la parte suiza, en la parte francesa, ¿sí? de este lado, y en la frontera de Francia con Suiza tenemos un instrumento construido por los seres humanos enorme. Es un túnel de 27 kilómetros de perímetro. Es un objeto circular, un túnel, un tubo circular de 27 kilómetros de perímetro, colocado 100 metros bajo tierra, en el cual circulan protones y iones pesados, y que colisionan en diferentes puntos de esta circunferencia, en donde colocamos nosotros instrumentos de medición para observar las colisiones que se dan ahí. Esa es la forma en la que los físicos de partículas hacen sus investigaciones, haciendo chocar objetos microscópicos para destruirlos y ver el interior de ellos. Muy, muy sencillo. El gran colisionador de hadrones, el Large Hadron Collider, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, no es otra cosa más que un acelerador de partículas, un instrumento que ejerce una fuerza eléctrica sobre partículas con carga eléctrica y campos magnéticos que hacen que el objeto que se está moviendo en el interior de este túnel mantenga una trayectoria circular, y que cada vez que da una vuelta adquiere más y más y más energía. Entonces, solamente para que tengan una idea, con el LHC se puede hacer que los protones adquieran una velocidad de 99.99979% de la velocidad de la luz, prácticamente la velocidad de la luz. Una velocidad muy, muy cercana a los 300.000 kilómetros por segundo. Este instrumento es un portento tecnológico, una maravilla de la tecnología humana, que tardó en construirse alrededor de 10 años. Empezó a funcionar propiamente a finales del 2009,
y desde el 2010 se están tomando datos para hacer física. Y precisamente en marzo de este año se festejaron los 10 años de operación del Gran Colisionador de Hadrones, que ha tenido como entre tantos resultados científicos muy importantes el descubrimiento del bosón de Higgs. Estos son los instrumentos de medición que tenemos en diferentes zonas de este túnel de 27 kilómetros. Estos instrumentos son gigantescos. Esta es una persona, ¿sí? Para que vean el tamaño de los instrumentos. Aquí tenemos cuatro diferentes instrumentos que que permiten ver diferentes aspectos, diferentes propiedades de las partículas que se producen cuando chocan estas partículas, y tenemos el CMS, el experimento CMS, el experimento Atlas, el experimento Atlas, el experimento LHCb y el experimento ALICE. En ese experimento, en el experimento ALICE y en el experimento CMS, tenemos presencia oficial de científicos mexicanos, científicos de la UNAM, del CINESTAD, de la UAP, nuestra universidad, y otras universidades están participando desde inicios de este siglo, desde el año 2000, permanentemente ayudando a construir estos aparatos, estos instrumentos de medición que nos están permitiendo conocer lo más básico de la materia, de la naturaleza. Se producen colisiones a muy altas energías y al colisionar las partículas se producen otras partículas derivadas de la colisión, y precisamente analizando el producto de esas colisiones, que son estas trayectorias de partículas, ya sea en el experimento Atlas o en el experimento CMS, y distinguiendo estas señales, ¿sí? Fue como se descubrió que efectivamente existía el bosón de Higgs. Aquí, a finales del 2012, confirmado en el 2013, se pudo decir que se había conformado se había completado la tabla de las partículas elementales con los 6 quarks de diferentes tipos, el quark U, el quark D, el quark C, el quark S, el top y el bottom. Las partículas llamadas leptónicas, que son el electrón, y una partícula neutra de muy pequeña energía, que es llamada el neutrino del electrón, el muón, su neutrino asociado, la partícula tau, su neutrino asociado, y, como decía, las partículas portadoras de las interacciones fundamentales, junto con el bosón de Higgs. Entonces, aunque no lo crean, con esta expresión tan compacta, uno dice, esta es la física que describe toda la física de estas partículas elementales. Y a Lagrangiano, este es el Lagrangiano del sistema de partículas elementales, se le llama el modelo estándar de la física de partículas. Hay mucho trabajo involucrado que no puede ser hecho por una persona, no puede ser hecho por una universidad, no puede ser hecho por un país, ¿sí? No puede ser hecho únicamente por físicos. Se necesita mucho trabajo interdisciplinario en donde participan matemáticos, ingenieros, biólogos, químicos, y como es tan grande la agrupación de gente, se necesitan administradores de los dineros involucrados, de la necesidad de compras, ¿sí? De comunicación, de hacer los viajes de América a Europa, de Asia a Europa y viceversa. Y entonces es un placer ver cómo la ciencia ha adquirido este carácter multinacional, multirracial e interdisciplinario.
Por supuesto, no conocemos todo, ¿sí? Sabemos mucho de lo que ha sido el origen del universo, tenemos idea de a dónde vamos, pero no se saben cosas tan fundamentales como decir de dónde, por qué existimos, cómo es que existimos nosotros, cómo es que nos formamos. Esto todavía, a pesar de que ya estamos en el siglo XXI, año 2020, todavía no se ha respondido a esta pregunta. Por supuesto, sabemos mucho, como ya lo dije, somos capaces de decir qué pasa a nivel tan pequeño como 10 a la menos 8 metros en distancia. Sabemos qué sucede a distancias astronómicas, como son las distancias del tamaño del universo, ¿sí? Sabemos que las interacciones fundamentales son tan intensas como las interacciones nucleares, ¿sí? Bueno, si tomamos como referencia la intensidad de las fuerzas electromagnéticas y la tomamos como la unidad, 60 veces más intensas son las interacciones nucleares, 10,000 veces menos intensas que la interacción nuclear son las interacciones nucleares débiles. Y fíjense, algo completamente extraordinario y fuera de todo contexto, como la interacción gravitacional es 10 a la menos 41 veces menos intensa que las interacciones electromagnéticas. Entonces, precisamente por esto, por esta diferencia en órdenes de magnitud, es por lo que no decimos, porque no somos capaces, no podemos tener una teoría unificada de las interacciones fundamentales. En eso se está trabajando, pero aún no sabemos cuál es la teoría final que explica todo esto. Principalmente, nada más por esto, vean los órdenes de magnitud. Ok, se han dado propuestas de que para explicarlo hay que recurrir a dimensiones extras, además de las 3 dimensiones espaciales y la dimensión temporal. Hay gente que ha dicho que para explicar todo esto necesitamos dimensiones extras, una quinta dimensión, una sexta dimensión, y bueno, todo esto hay muchos indicios de que no conocemos mucho de lo que realmente es el universo, y pues gracias a esta señora Elena Rubin, que predijo en base a sus observaciones que además de lo que llamamos la materia luminosa, la materia hecha por átomos, por quarks, por leptones, además existe algo que se le llama la materia oscura, la energía oscura. Oscura en el sentido de que no brilla, de que no está asociada, que no se acopla a las interacciones electromagnéticas, ni nucleares, ni nucleares débiles, ni nucleares débiles, y únicamente tienen masa, ¿sí? Y nos lleva a esta situación, en donde si decimos que todo lo que está acá es el contenido del universo, en este vaso de cerveza, nosotros conocemos únicamente la parte, esta pequeña fracción que forma parte de la espuma de la cerveza, ¿sí? Y que junto con las estrellas y los planetas de la región interestelar forman únicamente el 4.5% de todo lo que es el universo, que precisamente desconocemos. Y esto que desconocemos es la materia oscura y la energía oscura. Entonces, imagínense la situación en la que estamos y que hoy en día reconocemos. Después de tantos esfuerzos, apenas hemos sido capaces de conocer el 4.5%, y eso someramente de lo que es realmente el contenido del universo. Las generaciones nuevas, los niños, las nuevas generaciones precisamente van a explicarnos de qué está esto hecho, ¿sí? Y seguramente de aquí a 20, 30 años van a decir, en aquella época, en el 2020, donde no sabían nada, donde únicamente sabían de qué estaba hecha la materia luminosa,
pues se dio un cambio que ahora nos permite saber de qué está hecho realmente el universo. Entonces, lo vuelvo a enfatizar, para trabajar en ese tipo de experimentos se requiere una colaboración multinacional con interacción de todos tipos entre jóvenes, gente de edad, haciendo reuniones hoy en día virtuales, y pues ya con lo que sabemos pues se presentan muchos retos, los retos del siglo XXI, que son múltiples y que aquí en esta lista que publicó la revista Science Magazine hace un par de años, planteó una lista de 10 preguntas abiertas y que van a ser precisamente el tema de discusión de este siglo. De qué está, cuál es el origen de la vida, de qué está hecha la materia oscura y muchas preguntas más. Entonces, algo ya quiero finalizar yo comentando que con las técnicas de observación, con la forma en la que producimos los experimentos, con la forma en la que diseñamos las estrategias de observación, en este caso haciendo aceleradores de partículas, construyendo sistemas de observación y teniendo nuestros mecanismos para analizar los datos que se producen en las colisiones entre partículas. Somos capaces, todo esto conjugado, concentrado para estudiar las partículas de Higgs, por ejemplo. Entonces, con este planteamiento, usando este conocimiento, podemos cambiar completamente todo el panorama en general, pero con las mismas técnicas, usando aceleradores de partículas, sistemas de detección y sistemas de análisis de datos, podemos hacer estudios tan importantes como estudios del cáncer, ¿sí? Y pues esto no es nuevo desde este año, 1885, con el descubrimiento de los rayos X que propuso Röntgen, este científico alemán. Nos dimos cuenta que nuestro cuerpo estaba hecho de huesos, ¿sí? Y que, bueno, se empezó a hacer muchos estudios. Esto nos permite combatir problemas tan importantes en la sociedad como es el cáncer, y con las técnicas de medición y con las formas de analizar los fenómenos de la física de partículas, podemos hacer lo que se llama radioterapia para analizar los órganos dañados por el cáncer y tener elementos para producir alguna cura, ¿no? Eso es lo que hoy en día es lo más sofisticado en el mundo para atacar el cáncer, que es la protonterapia, que consiste en lanzar haces de protones a tumores cancerosos y desaparecerlos, destruirlos con haces de protones, y eso se llama protonterapia. Bien, entonces hay planteamientos de que se tengan centros de física médica nuclear para atacar el cáncer. Esto es un trabajo multidisciplinario que involucra varias áreas de la ciencia, y pues yo lo quiero dejar acá. Quiero terminar diciendo que el trabajo en el área de la ciencia fundamental, la ciencia básica, podemos atacar muchos problemas tecnológicos, inclusive plantearse la posibilidad de resolver problemas de la salud. Y pues ahora vamos a ver que además podemos contribuir a la dispersión del conocimiento, que es lo que se llama precisamente la divulgación científica. Y para esto construimos el doctor Guillermo Tejeda y yo un aparato llamado el piano cósmico. Aquí tenemos una foto de una de las presentaciones que tuvimos con nuestro piano cósmico, y que el doctor Guillermo Tejeda Muñoz va a explicar a continuación.
Tania. Muchas gracias, doctor. Sí, ahorita, antes de que empiece el doctor Guillermo, Emi lo va a presentar con su reseña, por favor, Emi. Listo, bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Una muy interesante charla. Y bueno, antes de dar seguimiento con el doc Guillermo, a todas las personas que nos están haciendo el favor de seguirnos por Facebook, si tienen alguna pregunta, las pueden hacer a través de el chat del Facebook, tanto de Planetario de Cancún como de la Noche de las Estrellas. Se las haremos llegar a los doctores al finalizar. Bueno, tenemos el gusto con el doctor Guillermo Tejeda. Él realizó estudios de licenciatura en electrónica en la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la UAP, maestría en optoelectrónica y doctorado en física aplicada en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Del 2011 al 2012 realizó una estancia postdoctoral en el CERN, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Ha participado en la colaboración internacional del experimento ALICE en el CERN desde el 2007 en los detectores ACORDE, detector de rayos cósmicos, TPC, detector de traza central, e ITS Upgrade, detector de píxeles. Desde 2013 ha participado en la implementación de terapias avanzadas para el tratamiento de cáncer utilizando aceleradores lineales clínicos, que es un poquito de lo que ya nos estaba platicando el doctor Arturo. Adelante, doctor Guillermo Tejeda. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a platicar sobre el piano cósmico, nuestro aparato con el cual tratamos de mostrar algunos de los conceptos que el doctor Arturo Fernández ya les comentó. Entonces, ¿pueden ver la presentación? Sí, está todo correcto. Gracias, doc. Bueno, entonces, en esta presentación vamos a tratar de explicar algunas preguntas respecto a lo que quizás muchos están pensando en ese momento de qué es un piano cósmico, ¿no? Entonces vamos a definir qué es, para qué nos sirve, cómo está construido, un poco de la historia que se ha generado gracias a este aparato y en qué estamos trabajando ahora. Entonces, hay muchas cositas nuevas. Bueno, el piano cósmico es un detector de partículas. Está compuesto de diferentes módulos, puede ser hasta 8, nosotros lo hemos presentado así. Es un detector muy similar, tiene las características principales de muchos detectores que se utilizan en física de partículas. Particularmente el nuestro está optimizado para la detección de muones y para una fácil operación para que la gente pueda manipularlo, controlarlo y configurarlo también. Entonces el principal objetivo es mostrar cómo funciona el detector de partículas y mostrar cuándo se detecta una partícula. Y gracias a sus diferentes modos de configuración, pues podemos tener una idea de la traza que deja la partícula, es decir, la dirección de llegada de la partícula. Bueno, como el doctor Arturo Fernández les ha comentado, pues hay muchas partículas. En específico, pues nosotros estamos trabajando con una que son partículas procedentes de las estrellas, vienen fuera de la Tierra. Son partículas cargadas de muy alta energía. La mayoría de ellas son protones, núcleos de hidrógeno. Otras son núcleos de helio y en menor porcentaje núcleos pesados, núcleos de átomos pesados. Estas partículas todo el tiempo están golpeando la atmósfera de la Tierra, ¿sale? Cuando esas partículas alcanzan la Tierra o alcanzan a interactuar con la atmósfera superior de la Tierra, pues interactúan, chocan
y crean una cascada de partículas, principalmente piones, los cuales se desintegran muy rápidamente y emiten o se crean lo que son los muones. Esos muones se les llama rayos cósmicos secundarios y tienen un rango de energía muy amplio, ¿no? Desde 1 gigaelectronvolt los menos energéticos hasta 10 a la 8 teraelectronvolts los que son muy energéticos, que tienen una frecuencia de llegada de menos de 1 por kilómetro cuadrado por siglo. Entonces son partículas bastante energéticas. Entonces, pues ya escuchamos mucha la palabra partículas y elementales y energía. Entonces, pero pues sabemos que estamos bombardeados constantemente por esas partículas, pero no las vemos, son imperceptibles, son muy pequeñas. Entonces, el propósito de este experimento, de este detector, es cómo podemos hacerlas palpables, ¿no? Notar que están llegando. Pues bueno, pues una solución muy efectiva es haciendo que nuestros sentidos se estimulen o nos capten la atención, ¿no? Entonces, una de las formas más efectivas pues es producir efectos audibles y visuales por medio de algún aparato, ¿no? O algo que sirva para este propósito. Entonces, pues se pensó en construir un detector que pudiera mostrar cuándo esas partículas llegan a la superficie de la Tierra. Entonces, hay muchos tipos de detectores. La idea del nuestro es tener un detector portátil, que sea fácil de transportar, eficiente y que sirva como cualquier otro detector de partículas. Entonces, ahí es donde entra la complicación. Pero bueno, afortunadamente, como el doctor Arturo ha comentado, se ha avanzado mucho a lo largo de esos años. Existen muchos materiales, la electrónica es extremadamente compleja actualmente. Entonces, pues nosotros utilizamos lo que es un material que se llama plástico centellador, que emite luz cada vez que una partícula interactúa con él. Utilizamos otros materiales que se llaman fibras de corrimiento de fase, que las podemos ver acá, de diferentes colores. Es decir, toda la luz que absorben la reemiten en una longitud de onda en específico. Entonces, por eso se ven que se iluminan en una frecuencia específica. Esa fibra de cubrimiento de fase, pues la incrustamos, la metemos dentro del material, que es el plástico centellador, y colectamos la luz que producen esas fibras por medio de estos componentes, estos sensores, que son fotodiodos de avalancha. Y con mucha electrónica, pues se puede lograr detectar estas partículas. Básicamente es así como se ha construido nuestro detector. Acá ya tenemos un poco más claro cómo está compuesto. Entonces, nuestro aparato, el piano cósmico, va a producir luz en el detector, la vamos a captar y vamos a generar señales eléctricas. Esas señales eléctricas pues, las vamos a convertir en sonido y luz para de esa forma obtener un espectáculo cósmico, ¿no? De luz y sonido. Todo el tiempo va a estar funcionando. Vamos a ver unos ejemplos. Cada detector, cada canal que conforma el piano cósmico tiene asociado una nota específica, ¿sale? Entonces, por eso se puede crear una variedad de sonidos interesante. Uno de los resultados de este desarrollo, pues bueno, fue obtener una patente de este equipo. Estamos muy contentos de eso. La primera versión de este detector ya tiene años. Se creó en el 2004, el primer prototipo, que ahora ya evolucionó demasiado, como una invitación a participar en el 50 aniversario de la fundación de lo que es el CERN. Entonces, bueno, ahí fue cuando se creó
el piano cósmico. Y a partir de ahí ha tenido una actividad bastante intensa en muchos lugares, ha recorrido muchos países. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el Open Day del 2014, después ya tenemos el Open Day del 2008, un poco ya más sofisticado el detector. Se ha presentado en muchas ferias de divulgación científica, sobre todo en Europa. Un año completo estuvo viajando por Polonia. Acá está, como se dice, Cosmofon, que es el otro nombre del piano cósmico en polaco. Otra vez en la Feria de Ciencias de Torino 2010. Otro Open Day del CERN. En México se ha presentado en muchas ferias de física, de ciencias, en varias partes de la República. Hay un piano cósmico exhibiéndose en la sala permanente de Alice, en el CERN. La gente que llegue a visitar el CERN, pues pasa ahí. Y aparte de, digamos, presentaciones relativamente pequeñas, pues se diseñaron eventos un poquito más sofisticados, más interesantes. Uno de esos, pues, bueno, en ese caso no agregué los festivales de música de jazz en Montreux, en Suiza, pero, por ejemplo, esta es una imagen del festival Blue Dot de música en Manchester, donde, bueno, había mucha audiencia y también van a ver el detector. Y acá es donde se presentó uno de los shows de música un poquito más completos. En Bristol, también Inglaterra, se presentó en el pabellón de ciencias. Y bueno, Sofía, Bulgaria, tuvo diferentes presentaciones. Una de las últimas también similares a las que se han presentado fuera de México fue en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP en el 2019. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de cómo han sido estas actividades. Bueno, fue un pequeño parte de uno de los ejemplos que se dan. Este fue otro, con otra composición. Guillermo, tal vez habría que comentar que esta presentación fue hecha en Sofía, en la capital de Bulgaria, en Sofía, en la Academia de Artes de Bulgaria y financiada por el CERN, ¿verdad? Sí, así es, como dice el doctor Arturo. Fue un espectáculo que se hizo en 3 días consecutivos en diferentes sedes de Bulgaria y financiado representado por el CERN y un organismo europeo. Entonces, y finalmente vamos a ver este también. Antes de que lo escuchemos, acá pues está el piano cósmico, un teremín y bueno, un piano, un violín, violonchelo y la flauta.
Entonces, bueno, pues eso es un poco de la historia de lo que es el piano cósmico. Ya sabemos que es un detector de partículas, sirve para detectar muones, produce luz y sonido. No solo ha servido para mostrar al público en general cómo funciona un detector de partículas, sino también conocer un poco de la radiación cósmica, conocer un poco más de qué sucede en el universo. Y pues continuando con la evolución del proyecto, pues pasamos de lo que es piano cósmico a árbol cósmico. Entonces, pues hemos construido igual es un detector de partículas basado en el piano cósmico, pero pues haciendo una especie de unión entre la naturaleza y la ciencia y la música. Entonces, pues bueno, acá vemos como el proceso de construcción del detector que tenemos. Ya cuando estaba muy avanzado dijimos, vamos a poner también lucecitas al árbol y finalmente pues tenemos el detector prácticamente ya terminado. Actualmente estamos todavía trabajando en él, en los últimos detallitos, pero ya de presentación. Aquí les muestro cómo es el proceso, cómo la evolución de la construcción de los detectores. Aquí tenemos dentro de este cuadrito oscuro, tenemos lo que es el plástico centellador. Aquí abajito podemos ver lo que son los fotodiodos. Están acá otro. Aquí ya están forrados con sus respectivos números y los foquitos con los que van a dar flash de luz, sus cajitas y los detectores ya terminados, ya listos para montarse. Pues todos estos detectores pues, requieren una fuente de alimentación. Entonces acá podemos pasar cómo construimos la cajita, todo lo que hay adentro de la fuente de alimentación y la cajita terminada, ¿no? Entonces, ya no sabemos qué hay más. La electrónica principal, esa es su caja. Acá tenemos la electrónica para detectar las señales, generar toda la lógica de coincidencia, la programación. Y bueno, acá está ya los dos. Acá abajo vemos la fuente de alimentación, la electrónica y a un ladito la pantalla, donde podemos configurar. Y así es como suena este nuevo piano o versión de piano. Vamos a escucharlo. Ha mejorado mucho, pero lo mejor es en la noche, vean. Bueno, entonces se ha trabajado mucho en el sonido. Como ven, la primera versión tenía un sonido muy limitado, pero también era interesante la combinación de esos sonidos con los demás instrumentos. Y ahora pues ya tenemos una versión más agradable, un sonido un poquito más complejo. Y pues este sistema nuevo pues permite muchas configuraciones, activar un solo canal, ponerlos en coincidencia, activar ciertos detectores para poder tratar de detectar o intentar ver cómo son las trazas de las partículas cuando se ponen en coincidencia. Y el árbol pues puede ser también configurado a que prenda cuando alguno de los detectores por alguno de los detectores pasa una partícula, o por todos, o en alguna secuencia en específico. El sistema electrónico es mucho más complejo, se controla por medio de una pantalla touch y todo es programable y puede ser controlado remotamente. Ahora que está de moda el Internet de las cosas y todo está conectado a Internet, también el piano cósmico ahora está conectado a Internet. Y bueno, entonces ese es un resumen de lo que es el piano cósmico y cómo funciona.
Muchas gracias. De mi parte es todo. Gracias, doctor. Gracias por darnos esta excelente charla a ambos. Hay algunas dudas de las personas que nos están viendo. Vamos a darle lectura a la primera pregunta. Escribe Erwin Carreón Vázquez. ¿Qué sería, perdón, mi computadora, qué sería una evidencia clara de que existen más dimensiones de las que podamos percibir? ¿Y qué implicaría esto para las teorías actuales que explican la mayoría de las interacciones que existen? ¿Seguirían siendo compatibles con más dimensiones? Esa es una muy buena pregunta y muy interesante. Una de la gran mayoría de las teorías, o de las propuestas teóricas más bien, que proponen la existencia de nuevas dimensiones, de todas estas, lo que se dice es que las nuevas dimensiones están compactificadas, se dice, han desaparecido desde el punto de vista de nuestras observaciones, de los aparatos de observación, se enrollaron a sí mismas, se dice, pero tienen los efectos, por ejemplo, de explicar por qué hay algunos fenómenos que no están entendidos actualmente, como por ejemplo, un tipo de partículas llamadas partículas de muy alta duración temporal. Se llama long-lived particles, que son partículas que se proponen que deben aparecer cuando hay dimensiones extras. O sea, las dimensiones extra existieron al inicio del universo y se compactificaron, produciendo algo que precisamente están buscando los físicos, los rastros de esas partículas. Por ejemplo, las partículas supersimétricas, las partículas de larga duración temporal, y una vez que se descubran, en base a las propiedades de estas nuevas partículas, vamos a ver si se confirma una teoría u otra u otro aspecto de esas teorías, esas propuestas teóricas que dicen que existen las dimensiones extra. Entonces, nada más para evitar una confusión. Las dimensiones que nosotros percibimos son 4. Las 3 espaciales y la temporal. Existieron, ¿sí? Pero se compactificaron, se enrollaron a sí mismas las otras dimensiones y dejaron como señas de su existencia algunos fenómenos que precisamente están los físicos de partículas tratando de encontrar en esos experimentos del LHC y algunos otros. Espero que haya quedado clara la explicación a esa pregunta tan interesante. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. Mario Fernando pregunta. Buenas tardes. Bueno, tengo una pregunta. Primero saluda. El modelo estándar menciona que existen partículas de interacción, gluones, bosones, fotones, y menciona que para el caso, por ejemplo, de un campo eléctrico, 2 electrones se pueden sentir y repeler debido a que intercambian un fotón. Mi pregunta es, ¿intercambian fotones los 2 electrones o solo uno de ellos es el que emite el fotón? ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, una manera de explicar
la manera en que interaccionan las partículas con carga eléctrica es precisamente la que dijo Fernando. Cuando yo tengo una partícula en una dirección, ¿sí me escuchan? ¿Sí me Sí, escuchan? Sí, sí, doctor. Sí, Porque doctor. aquí apareció una señal que dice Mojica Has Center the Waiting Room. Creo que está pidiendo que lo admitan. No se preocupe, ahorita Nicole nos está haciendo favor. Creo que ya lo Perdón por hice la yo. distracción. Creo que ya lo hice yo. Entonces, la manera en la que decimos nosotros que las partículas interactúan es que una partícula va siguiendo ese camino, otra partícula aparece y esta se comunica con esta emitiendo un fotón y la otra recibiéndolo, y como recibe algo, se desvía. Entonces, las partículas interactúan vía ese intercambio de fotones, y una de ellas emite, la otra recibe y desvía su camino debido a que es afectada por la interacción con el fotón. Esa es nuestra imagen, la forma en la que nosotros explicamos cómo las partículas interactúan vía los portadores de las interacciones fundamentales. En el caso del electromagnetismo son los fotones, ¿sí? Entonces esa es la manera técnica en la que ahora explicamos nosotros cómo interaccionan las partículas. Pero sí, efectivamente, si uno describe el diagrama de Feynman de esta interacción, una de ellas, cualquiera de ellas, emite y la otra recibe. Y esa, al emitir, pierde energía y se mueve en una dirección. La otra recibe y se mueve en otra dirección. Entonces, dependiendo de ese intercambio de energía, es como se puede explicar que se atraen o se rechazan partículas con carga eléctrica. Así es. Muchas gracias, doctor. Mire, ligado un poquito quizá Luis Alberto Blanco Galván, le han asignado a cada partícula una de las 7 notas musicales y una pregunta existencial. ¿Se puede tener un plano cósmico en alguna escuela, por ejemplo? Aquí, no sé si quieres responder, Guillermo. Sí, claro. Sí, cada módulo que está en el detector tiene asociada una nota musical ya fija. O sea, dependiendo de dónde pase la partícula, se va a emitir ese sonido. No es cualquier sonido al azar, sino que se han elegido sonidos que cumplan eso de la escala pentatónica para que sea todavía más interesante y pueda utilizarse como se ha implementado el piano cósmico junto con otros detectores. Entonces, nosotros no somos músicos, pero nos han asesorado muy bien para elegir esas notas de forma que, sin importar cuál sea la combinación de módulos activados, porque no sabemos cuándo ni dónde va a pasar una partícula, solo sabemos que van a pasar ciertas cantidades de partículas en cierto tiempo. Entonces, es un número, es algo aleatorio, completamente aleatorio. No tiene ritmo. Entonces, siguiendo esa teoría, pues nos dice que no importa cuántos detectores se activen ni en qué momento, va a resultar un sonido que no es desagradable como se esperaría, ¿no? Y bueno, un gran reto de los músicos ha sido utilizar este aparato científico como instrumento de música. Es decir, cómo ellos pueden sincronizarse, agarrar el ritmo de algo que no tiene ritmo.
Entonces es algo bien interesante que a ellos les ha gustado. Y una de las, bueno, pueden buscar en internet, en YouTube, videos de esos conciertos. Roger Sare, por ejemplo, fue uno de los que escribió una, toda una composición musical para el piano cósmico, ¿no? Entonces, sí, está, bueno, de esa forma está construido. Y por supuesto, el piano cósmico también se vende. Se han vendido bastantes. Así que, pues sí, la idea es que el piano cósmico, dependiendo al público en el que vaya a ir dirigido, es muy versátil, porque el sistema electrónico permite tomar estadísticas, tomar datos, entonces no solo se puede ver y escuchar cuando pasa una partícula, mostrar cómo funciona el detector, sino obtener estadística de cuál es el flujo de partículas, cuál es el flujo de partículas dependiendo de la multiplicidad de los detectores, dependiendo del ángulo de coincidencia de los detectores. Entonces, se ha ocupado el piano cósmico para, por ejemplo, para hacer las prácticas de laboratorio que se hacen para elegir a los estudiantes que van a ir a un verano científico en alguno de los grandes experimentos que hay en el mundo. Entonces, generalmente, pues, una de las prácticas es con el piano y se toman los detectores, se empieza a caracterizar el detector. Todos los detectores deben funcionar, pues, perfectos, lo más eficientes que se pueda. Entonces, hay que caracterizarlos. Entonces, bueno, son prácticas que se les dejan. Entonces, el piano cósmico realmente, pues, sirve para bastantes actividades. Dependiendo del Hay algo que me gustaría añadir a lo que dijo el doctor Guillermo Tejeda, y para la persona que preguntó si se puede tener uno en su institución, en su escuela. Hay dos formas de adquirirlo o de tenerlo en una escuela secundaria, primaria, preparatoria. Una es adquirirlo, nos ponemos en contacto con la institución que quiera adquirir el piano. Y la otra es que esa institución envíe a un par de profesores o un profesor o un estudiante para construir el detector ahí en la UAP y nosotros enseñarle cómo se hace y que se lo lleven a su institución. Entonces, para este chico que preguntó, pues con mucho gusto nos ponemos en contacto y podemos ver cómo pueden ellos tener un piano cósmico en su escuela. Muchas gracias, doctores. Qué bueno que lo mencionan porque nos están escuchando muchos clubes de ciencia que tenemos en la red de planetarios y seguramente alguno se va a poner en contacto con ustedes. Al final, si se puede, nos comparten los contactos para que los Claro que puedan sí. contactar. Tenemos aquí otra pregunta. Muchas gracias, ya la vemos. Ahí están los contactos, chicos, chicas, profesores. Una pregunta más de Erwin. ¿Cómo sabemos que la mayor parte del universo está formada por materia y energía oscura si no somos capaces de verla o percibirla con nuestros instrumentos, ya que no interactúa con la materia? Bueno, aquí yo voy a decir algo y si el doctor Raúl Mujica quiere complementar, porque esta es una pregunta que rebasa la frontera entre la física de partículas y otras áreas. Esta es una excelente pregunta que se responde de diferentes maneras. Lo que yo puedo decir como físico es que precisamente por las observaciones de estos astrónomos, viendo la manera en la que rotan las estrellas alrededor de los núcleos de las galaxias, fue que dependiendo del tamaño de la galaxia y de la cercanía del planeta o de la estrella al centro de la galaxia, siguiendo la física newtoniana, las estrellas deberían tener una velocidad de rotación mayor, deberían moverse más rápido alrededor del núcleo de la galaxia. Mucho más rápido, pero resulta que no, que tienen una velocidad menor. Y entonces la gente dijo, no, pues,
Newton no puede estar equivocado. Debe haber algo extra. Y ese extra es a lo que se le llama la materia oscura. Sí interacciona, la materia oscura sí interacciona con la materia normal, pero vía exclusivamente la interacción gravitacional. ¿Sí? Entonces, este cálculo o esta comparación entre lo que debería ser con lo que uno observa se cuantifica y nos da esa proporción de qué cantidad de materia oscura debe existir en el universo. Una. Otra es la forma en la que se está expandiendo el universo, ¿sí? A pesar de la edad que suponemos, que decimos que tiene el universo, casi 14.000 millones de años, a diferencia de lo que uno esperaría que los objetos deberían estarse acelerando cada vez menos y menos, o dejar de incrementar su velocidad, resulta que se están acelerando más, ¿sí? Y eso quiere decir entonces que hay algo que los está expulsando aún hoy en día. Entonces a eso se le llama la llamada energía oscura, ¿sí? Un tipo de fuerza de repulsión que está haciendo más grande cada vez el universo. No sé si quiera comentar algo más el doctor Mujica, que es su especialidad, la astrofísica, la astronomía, la cosmología. Nos dice el Doc Mujica que lo ve perfectamente bien explicado. Entonces, Muchas gracias. le da todo el crédito, Doc. Tenemos una pregunta de la Sociedad Científica Juvenil de Campeche. ¿Cómo se pueden integrar actividades sobre partículas elementales en clubes de ciencia? Bueno, como lo dijo el doctor Guillermo y lo comenté también, pues se nos invitan ustedes a nuestro grupo, el grupo de física de partículas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nosotros somos 5 investigadores trabajando en esta área, particularmente en el experimento ALICE del CERN. Y además del piano cósmico, nosotros tenemos otros aparatos de detección de partículas, algunos de ellos muy sofisticados, que también tienen su componente de divulgación. Entonces, las puertas están abiertas para que los jóvenes, los profesores de preparatorias, de universidades del país, nos visiten para mostrarles cómo nosotros hacemos nuestras técnicas de medición, cómo es que somos capaces de medir señales de objetos tan pequeños, tan invisibles, aparentemente inexistentes como son las partículas elementales, ¿sí? Cómo es que nosotros logramos que sean perceptibles estos objetos tan pequeños. Claro, con mucho gusto podemos interactuar con estos clubes, ya sea, por ejemplo, con ustedes, visitándolos en las noches de las estrellas, poniendo un stand de lo que hacemos en la UAP y pues participar en sus ferias científicas. Perfecto, muchísimas gracias. Una última pregunta para ya cerrar. ¿Cuál es el flujo de partículas que detecta el piano cósmico? A ver, Guillermo, o como quieras. Pues el piano cósmico está diseñado para poder medir un amplio espectro del flujo de rayos cósmicos que llegan, pero como pudimos ver al principio de esta segunda parte de la plática, el flujo es bastante grande para bajas energías de alrededor de 10.000 por metro cuadrado por segundo, ¿sale? Entonces imagínense, no distinguiríamos un sonido
de una partícula, sino sería demasiado frecuente. Entonces, generalmente el piano cósmico queda ajustado para poder detectar una partícula por detector por segundo, ¿sabes? Más o menos en esa frecuencia anda. Podemos también detectar solo partículas de más alta energía, pero pues obviamente la frecuencia de la producción del sonido y el flash pues va a ser menos. Entonces vamos a tener periodos de tiempo en el cual pues parecería que no está operando o funcionando los detectores. Entonces generalmente hemos visto que algo que resulta más agradable para apreciar el piano, el detector es a esa frecuencia, ¿no? Una partícula por segundo por detector, que básicamente son 15 por 15 centímetros cuadrados. Entonces, a esa frecuencia. Pero, pues bueno, puede configurarse para detectar mucho más, ¿no? Ampliar el rango. Efectivamente, estos detectores o estos instrumentos que forman en su conjunto el piano cósmico, por sí mismos son detectores de partículas y son los mismos detectores de partículas que están operando en el acelerador del LHC. Precisamente a raíz de nuestra actividad ahí en el experimento ALICE fue que nos invitaron a tomar el trabajo que hacemos cotidianamente para hacerlo de divulgación. Entonces, los instrumentos que tenemos, los instrumentos de medición, de toma de datos, la electrónica de toma de datos, la forma en la que manipulamos la información para poder hacerla visible a los chicos y hacerlo atractivo, es la misma que se tiene, que se desarrolla en los experimentos tan sofisticados como los del Gran Colisionador de Hadrones. Independientemente, estos detectores del piano pueden trabajar y hacer otro tipo de investigaciones. Es precisamente como lo hacemos nosotros, ¿sí? Ok, muchas gracias. Una última pregunta que llega así como cuando va uno a cerrar la puerta, quieren aprovechar todo lo que se pueda. Alan Galvez, ¿el LHC tiene planeado aumentar la energía de los haces de protones para observar nuevas partículas, por ejemplo, las partículas supersimétricas? Sí, en este momento, hoy, finales de agosto del 2020, estamos en la etapa de actualización de los sistemas de aceleración, de calibración del LHC, del Gran Colisionador de Hadrones. Desde el año pasado, mediados del año pasado, se suponía que hasta estos momentos íbamos a estar en el momento de ajustes de operación del LHC. Debido a la pandemia, todo se ha retrasado y los trabajos de ajustes van a finalizar a mediados del próximo año. El LHC va a trabajar con las condiciones actuales, bueno, con la forma en la que venía trabajando hasta mediados del 2019, va a trabajar hasta el 2023, finales del 2023. Va a haber una nueva etapa de ajustes para después incrementar su energía e incrementar la frecuencia de colisión de partículas de mayor energía, con la intención de buscar nuevos fenómenos o estudiar con mayor precisión los actuales. Por ejemplo, ya que se descubrió el Higgs, se dijo, después de una discusión enorme, no saben ustedes, el trabajo de análisis, de confrontación de resultados, de propuestas, de que si el Higgs era realmente lo que decíamos o era otra partícula diferente, después de convencernos a nosotros mismos de que esta nueva partícula, de que este nuevo fenómeno estaba relacionado con el bosón de Higgs, ya se estableció
y ahora se está haciendo la física del bosón de Higgs, conociendo su masa exacta, su spin, la forma en la que interactúa con las partículas elementales y confrontándola con las teorías que predicen que hay algo más allá de lo que llamamos que es el modelo estándar. Entonces, sí, está planeado hacer una toma de datos de mayor energía, de mayor luminosidad, se le llama, más energético, más luminoso el LHC, y se va a terminar ahí por el 2027 esta etapa del LHC. Está planeado, se está discutiendo que se siga trabajando hasta el 2030, pero, y esa es una cosa importante que vamos a decir, en este año 2020, se aceptó construir un nuevo acelerador, otro diferente al LHC, y que está propuesto para hacer lo que se llama el Future Circular Collider, que va a tener no 27 kilómetros de perímetro, que ya es una enormidad, el perímetro de esta circunferencia del LHC. Ahora se está planeando que se tenga 100 kilómetros, en donde una parte de la circunferencia del FCC, el Future Circular Collider, va a pasar por debajo del lago Le Mans, que es el lago de Ginebra en Suiza, y pues por supuesto va a estar muchos metros más abajo que 100. Entonces sí, hay planes muy promisorios, muy ambiciosos para la física de partículas en los próximos años. Muchísimas gracias, doctores. Muy interesante la plática. Tenemos muchas felicitaciones y agradecimientos en Facebook, ahí por si quieren darse una vuelta después. Y nada más para cerrar también, si nos vuelven a compartir sus contactos para las escuelas y los clubes de ciencia. Les agradezco nuevamente. Y antes de cederle la palabra a Emi, quisiera a nuestro público también agradecerle a la red de planetarios, a la Noche de las Estrellas, y invitarlos a un curso que vamos a tener, un curso en línea, Retorno Sustentable, sobre pequeñas acciones que generan grandes cambios, dirigido a jóvenes y adultos que tengan interés en adoptar o cambiar un estilo de vida sustentable. Se llevará a cabo a partir de la próxima semana, del 31 de agosto al 4 de septiembre. Cualquier cosa, para más información, nos pueden buscar igual en Facebook. Y bueno, ahora sí, muchísimas gracias, doctores. Les cedo la palabra a Emi para que también pueda despedirse. Gracias, muchas gracias, Tania. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Seguramente por ahí van a tener muchos correos de las sedes de la Noche de las Estrellas. La pregunta es, este año nuestra edición número 12 de la Noche de las Estrellas va a ser en vía remota, pues por las condiciones. La pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que ustedes puedan hacer alguna actividad con las sedes en vía remota? Algún concierto ahí con su hijo, Doc. Ya por ahí el Doc Mujica nos pasó el tip, ¿verdad? Entonces, pues para que se vayan apuntando nuestras sedes locales que créanme que van a recibir muchas invitaciones. Claro que sí, con mucho gusto. Horacio Fernández sale el día de mañana de regreso a Nueva York y seguramente va a participar en los conciertos de música que hacemos con el piano cósmico. Genial, pues muchas gracias. Ahí pónganse las pilas, sedes, y vamos a acaparar al Doc, ya que aquí lo comprometimos en público. Y bueno, muchas gracias al espacio, porque tenemos para el viernes, vamos a seguir dando nuestras pláticas desde la página de la Noche de las Estrellas en Facebook Live.
a Noche de las Estrellas MX, y los invitamos a las 6:30 de la tarde, hora del centro. Tenemos una diferencia de 2 horas con el norte y una por ahí con otros estados también. Vamos a hacer una mesa redonda, les vamos a presentar una mesa redonda que se denomina Astrónomas Mexicanas y el Hubble. Va a estar la doctora Mayra Santiago de la UP de Puebla, la doctora Rosa Amelia González López Lira del IRIA de la UNAM, Aida Wolford, la doctora del Instituto de Astronomía de Ensenada, y va a estar moderando la doctora Nayeli Flores y la doctora Anaí Caldú. Como podrán ver, es pues puras mujeres, y sí, tienen razón, tiene que ver un muchito con equidad de género, y bueno, por ahí los esperamos, conéctense, y mil gracias, doctores, mil gracias, planetarios, muchísimas gracias, Tania, a nuestro apoyo y soporte, que están como Pepe Grillos por ahí atrás, a Gerardo, al Doc Mujica, a Nicole y a, bueno, todos los que están trabajando atrás, que no se ven, pero gracias a ustedes por estar aquí presentes. Muchas gracias, Emi, exactamente. Muchas gracias a todos los que están atrás y muchas gracias, doctores y nuestro público. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Bye, Doc.